Gracias, Judith. A ver si luego nos cuentas un poco más de las raperas, que creo que es muy interesante saber cómo estos grupos están usando el lenguaje también para narrarse y para contarse. Y bueno, cerramos esta primera ronda contigo, Claudia, por favor, adelante. Gracias por la invitación también. Me siento muy contenta de integrar esta mesa, por conocerlas a todas ustedes, pero especialmente porque ahí dice jóvenes. A pesar de las canas que todas tenemos y que iban y venían los correos electrónicos y todas nos quejamos de esto. Y entonces la reflexión y las preguntas era cuál es el papel o cuál es la experiencia de una joven intelectual en un país como Guatemala, cuál es el país de una reportera que cubre temas de seguridad en un medio como el guatemalteco. No estoy en las nuevas tecnologías, no, las conozco, las utilizo. Me sorprendió cuando le pedí amistad a mi compañera aquí al lado y dice el mensaje en el Facebook: tiene demasiados amigos, así que ella te debe de pedir a ti como amiga. Yo dije, me tiene que dar el secreto. Pero ¿qué es ser una joven reportera cubriendo temas de seguridad en Guatemala? ¿Qué significa ser una muchacha de 21 años que se acerca y le dice al señor ministro, ¿por qué están comprando calibres 7.72 en lugar de 5.56? El 7.72 no es de mayor impacto y incrementa las posibilidades de daño colateral. Y entonces un hombre mayor te voltea a ver y dice, ¿qué haces hablando tú de calibres? ¿Qué vas a saber tú de calibres, de ojivas, de estrías? ¿Y cómo puede una mujer de 21 años empezar a trabajar temas tan complicados de seguridad en un país que tiene 2 años, estoy hablando de 1998, de haber firmado los acuerdos de paz y que empieza a reconstruirse en lo que se llama la posguerra? Creo que políticamente deberíamos de decir que 16 años después ya pasamos y superamos la etapa de la posguerra, pero a mí me toca crecer como profesional y como reportera en esa etapa. Y entonces soy asignada a cubrir cortes, y eso significa hacer investigaciones de los crímenes más impactantes que ocurren en la ciudad de Guatemala, crímenes como los que Judith ha contado y retratado ahí en su blog. ¿Y qué significa tener 21 años o 22 años, ser mujer y sentarse en las audiencias de las cortes en donde está ocurriendo toda la historia de un país con sus vicios y sus virtudes y tratar de entenderlo y capturarlo en un momento? ¿Cuáles son las preguntas que se plantea uno ahí? ¿Qué es justicia? ¿Qué es perdón? ¿Qué es realmente olvido? Porque son temas que debate mi sociedad y debatió cuando yo estaba formándome como reportera en el diario El Periódico. Me lo pregunto a veces si hubo una diferencia en ser mujer y ser joven para hacer este trabajo, y no conozco la respuesta, pero puedo decir que hay ventajas y hay desventajas en ser joven y ser mujer y cubrir este tipo de temas. Pues las desventajas todos las conocemos, pero debería decir que una de las grandes historias de mi vida como reportera fue cubrir especialmente el proceso por el crimen de Monseñor Juan Gerardi Conedera. Todos acá ojalá pudiéramos cerrar los ojos y pensar en Guatemala como una región tan montañosa, una región tan hermosa, pero tan compleja al mismo tiempo. La voz líder de derechos humanos en Guatemala fue asesinada de una manera brutal, no fue asesinada con balas ni con ojivas, y eso también se convirtió en una condición de discusión. Fue asesinado a golpes con la cara deshecha. Hubo cientos de explicaciones para que nosotros pudiéramos entender esa muerte, pero aún con 22, 23 o 24 años, lo que yo iba comprendiendo es que la muerte llevaba un mensaje implícito y que yo debía entenderlo, era el silencio. Crecí en una cultura de silencio, en donde a los 12 años o 13 años yo ignoraba que había una guerra en mi país, porque las escuelas ni los colegios nos enseñaron sobre eso.
En sexto primaria todos debíamos poder localizar en el mapa de Guatemala los ríos, los lagos, los departamentos y las provincias, pero nunca sabíamos que en esas provincias niños de nuestra edad eran asesinados o presenciaban el asesinato de sus aldeas completas y de sus padres. Así que, creciendo en esa cultura de silencio y luego reporteando en esa cultura de silencio, donde había un cadáver ahí tirado, con la cara destrozada, con un gran mensaje: es mejor guardar silencio. ¿Y cómo interpreta uno de mujer reportera, aprendiendo a reportar, cómo se guarda silencio? Pues uno no lo aprende. Honestamente, yo no aprendí el mensaje. Pasa lo que dice Judith: eres periodista, te vas enterando de las cosas y es tu trabajo hacerlo. ¿Qué pasó en mi medio? Yo tengo que decir acá que mi medio, el periódico fundado inmediatamente previo a la firma de los acuerdos de paz, abrió un espacio para una voz femenina en este caso, y una voz joven. Aún con miedo y con todo lo que implicaba publicar esas investigaciones, los espacios se fueron abriendo poco a poco, con todas las implicaciones que eso llevaba de revelar las verdades de un asesinato que amenazaba el status quo de las élites militares, empresariales y políticas de este diminuto país. El espacio se fue abriendo poco a poco y yo fui creciendo junto con ello. Fue una experiencia de bastante aprendizaje. Tiempo después vino por los temas en los que yo estaba asignada, debí cubrirlo, y nuevamente vinieron experiencias después, hace 4 o 6 años, en los que de nuevo una mujer reportera tenía que estar hablando de escuadrones de la muerte y quitando las capuchas de esos escuadrones e identificándolos. ¿Qué ha pasado? Me hacía la pregunta María Fernanda ayer: ¿tú has pensado en todo el peligro que se corre cuando se cubren esas noticias, siendo mujer, siendo reportera, siendo... No, es un mecanismo de defensa probablemente, pero nunca lo pienso. Para mí es como hacer un trabajo. Podría estar en un escritorio levantando actas, podría ser una abogada cubriendo otro tipo de casos, y para mí eso es un trabajo. Pienso que si se me traslada a otro lugar, voy a hacer exactamente el mismo trabajo, lo sé y mi trabajo es decirlo, entonces lo digo. Ahora, ¿qué ha pasado después de casi 14 años creciendo como mujer, como reportera, como periodista, en este medio que, como dice Esther, sigue siendo dominado jerárquicamente por hombres? Hay más mujeres periodistas haciendo periodismo. ¿Cuáles son las noticias que estamos cubriendo? Pues si se imaginan un periódico imaginario, ahora en sus mentes van a encontrar noticias sobre Guatemala. Por ejemplo, una frase que no es cliché en Guatemala, porque no es cliché, está revelando una gran realidad: es más mujeres a la política. Por primera vez en la historia estamos hablando de 3 hasta 4 candidatas a la presidencia en Guatemala, y uno dice, este país está cambiando, definitivamente está cambiando. ¿Cuál es la discusión? Me alegra mucho porque cuando leo los periódicos extranjeros, por ejemplo la prensa estadounidense, me doy cuenta que algunos periódicos llevaron el debate de sus mujeres a la política al discurso trivial de cómo se vestían y cómo combinaban los colores. En Guatemala no. En Guatemala estamos hablando realmente si estas mujeres van a cambiar la dinámica de hacer política. ¿Qué escucha una reportera cubriendo este tipo de noticias? Hace 2 semanas tuve la oportunidad, fue coincidencia, hablar con 3 de estas mujeres, y una de ellas me decía: esto es tan difícil para mí, lo estoy haciendo por primera vez, pero cuando estoy con mis financistas, todos los políticos van a pedir dinero, eso es universal. Ella me dice: para mí es muy difícil porque los hombres se echan los traguitos. ¿Saben lo que significa echarse los traguitos, verdad? O sea, al calor de los whiskitos, pueden discutir cuánto vas a dar para mi campaña, de qué manera me apoyas. Ella es mujer y ella no puede hacerlo. Hablé con otra mujer candidata a la vicepresidencia
y ella me dice, lo que a mí me ha afectado esto es que mi esposo no soporta ver la televisión y verme al lado del fulano, porque existe un gran rumor que se repite hasta el cansancio de que ella está en ese puesto porque comparte demasiado cariño y caricias con ese fulano. Hay tantas historias de lo que las mujeres están viviendo en política hoy. Otra de las candidatas, a pesar de que son mujeres con poder, imagínense eso, son mujeres con poder, no les vamos a negar la posición que tienen de poder. Me dice, el otro día discutimos una alianza electoral e inmediatamente dijeron, tú vicepresidenta, el fulano presidente. Y ella dijo, pero yo tengo experiencia de Estado, él no. No se hizo y sucedió algo en los diarios que yo lo fui a comprobar. Ella dijo, al día siguiente la foto que salió era la de él y la mía, todos los periódicos la eliminaron. Consciente o inconscientemente, no sé qué fue lo que sucedió, pero son las realidades que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Ahora, volteen esa portada porque ya les conté la historia de las mujeres en la política. Y miren la siguiente página de este periódico imaginario que les estoy tratando de recrear acá. 686 mujeres asesinadas en un año. Eso significa una mujer es asesinada a diario. Ya todas sabemos que las causas, las consecuencias y que en muchos de estos asesinatos se replica una violencia doméstica. El 85% de los agresores, al menos en Guatemala, fueron novios despechados, amantes, maridos, que matan con una crueldad severa a esas mujeres. Una joven reportera acaba de publicar la historia de Mindy, alguien que se va a convertir seguramente en un ícono en la prensa en nuestro país, porque lo que el marido le hizo a Mindy fue darle un machetazo de aquí hacia acá, y le quitó su rostro completamente y todas sus fotos eran de los ojos hacia arriba. Lo que estaba tratando de contar ese artículo es que había una organización que buscaba la reconstrucción del rostro de esta mujer. ¿Y qué sucedió? México era un país que estaba muy involucrado en esta tarea, pero Mindy recientemente fue asesinada. En la búsqueda de los fondos para reconstruir su rostro, ella fue asesinada. ¿Y quién fue quien contó la historia de Mindy? Fue otra joven reportera que seguramente se acercó con los forenses a hablar del machete, de cuáles eran las heridas, y eso me da mucha alegría a mí, ver que hay muchas mujeres que están con su sensibilidad, están dando vida a estas historias en las páginas de estos periódicos guatemaltecos. Y sigamos hojeando, porque el periódico tiene 32 páginas, no las voy a aburrir, pero les quiero contar que la siguiente historia de la semana pasada es que anuncian desde el Congreso que en el año 2010 se registraron 42,000 partos de mujeres entre los 10 y los 18 años. Si hacemos la matemática, son 131 partos diarios cada día. Entrevisté a una doctora que me contó que atendió a la niña de 10 años que dio a luz. Debió ser programada una cesárea porque su cuerpo no estaba obviamente preparado para dar a luz. ¿Y dónde se ubican estas mujeres? Cuando las vemos en el mapa, están en el área más remota y rural. Son mujeres indígenas que no han tenido acceso a la educación, mucho menos hablar de una educación familiar, de una educación sexual. Y entonces la pregunta de fondo en esta mesa es, ¿cuál es la experiencia intelectual? ¿Cuál es la experiencia de reporteras cubriendo estos temas? ¿Cómo nos estamos convirtiendo en medios tradicionales, en intermediarias de esas voces que no se escuchan en este país? Hay múltiples respuestas. Si hay una sensibilidad adicional, yo no soy de la idea de decir que los hombres no son sensibles, porque son seres humanos y también lo son. Si hay una conectividad especial, a lo mejor la haya, porque sí, tal vez entre mujeres, establecer una conversación con una doctora sobre ese parto de esas 10 niñas que te están hablando de tu cuerpo, de tu pelvis y de todo.